motivo de gran alegría presentarles al conferencista de esta tarde, que es Rafael Pando, a quien les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Acompáñeme a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Siempre es bueno preparar el corazón. Y si usted tiene esa intención al estar aquí de poder ser enseñado en la palabra del Señor, pues ya vamos bien. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Sabemos que tú vas a hacer la obra, a cumplir el propósito por el que tu palabra va a ser expuesta. Y gracias, Señor. Yo te pido que cualquier preocupación, pensamiento que distraiga o cualquier otra situación, pues sea puesta a un lado para dar paso a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Confiamos en ti, en tu Espíritu Santo, Señor, que habla en nuestro corazón, y te dedicamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bueno, voy a compartirle sobre las personas que Dios ha utilizado para hacer ver cuando una situación no es correcta, para hablar a otras personas, cuando están viviendo una situación que no es el propósito de Dios para sus vidas. Hablo de los profetas. Y voy a comenzar leyendo algo que dice la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y es algo que la palabra de Dios habla en nuestras vidas. Pablo se lo dijo a Timoteo, el Señor nos habla a nosotros en este día y nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, y aquí es donde viene lo que Dios quiere para nosotros, dice: te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, fíjese, usted y yo estamos llamados de parte de Dios para predicar la palabra, para prepararnos siempre, conociendo más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, eso lo podemos hacer leyendo la Biblia, congregándonos, tomando, en caso de quienes nos congregamos en Amistad Cristiana, las clases de la enseñanza bíblica básica, y ¿por qué no? También es un reto cursar el Instituto de Cristo para las Naciones, y todo ello nos da oportunidad de prepararnos siempre para estar listos para predicar la palabra, mantenernos preparados. Y estas dos instrucciones de Dios, predicar la palabra y mantenernos preparados, pues es un compromiso personal que usted y yo podemos hacer con Dios, es de aplicación personal. Y el siguiente mandato de Dios: corrige, reprende y anima a tu gente, también tiene que ver con acciones que nosotros llevamos a cabo, pero hacia otras personas. Dios puede utilizarnos para corregir, reprender o animar a otras personas, siempre y cuando sea Dios el que quiere utilizarnos y que nosotros sepamos que Dios es el que quiere que hablemos a otras personas. Así es que corrige, reprende y anima. Y yo me enfocaría, para efectos de este mensaje, en la palabra reprende, que pues la palabra se oye así, algo fuerte, algo serio. Y yo quiero pedirle a usted que se imagine en una situación cuando usted tiene que hacerle ver a otra persona que la situación por la que está pasando o la que está viviendo no es una situación correcta delante de Dios. Usted estará de acuerdo conmigo que no es fácil reprender en ese sentido la actitud de otra persona. A lo mejor si nos dieran a escoger, diríamos: no, pues mejor que lo haga otra persona. Que lo hagan los líderes, pues Dios los tiene ahí para eso, tal vez pensaríamos. Pero hoy Dios nos habla a ti y a mí de la responsabilidad que tenemos delante de Él, porque
Tu vida y mi vida puede ser usada en algún momento por Dios para confrontar a alguna persona en una actitud que no es correcta, en una actitud de pecado. Así es que, ¿cómo entiende el mundo la palabra reprender? La busqué su definición en el diccionario, y el diccionario dice que es corregir, que es amonestar a alguien, pero vituperando o desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Entonces, lleva implícito censurar a otra persona o criticarla con dureza. Podemos tener razón en decirle a una persona que no está bien lo que está haciendo, pero no podemos tener razón en la forma en cómo lo hacemos, porque Dios es el que da la manera de hacerlo. Así es que eso es lo que define el diccionario cuando tenemos que reprender. A lo mejor te ha tocado vivir esa experiencia y estarás de acuerdo conmigo que no es algo fácil. Pero reprender de acuerdo a lo que Dios nos enseña es hacerle ver a otra persona de una manera amorosa que su forma de conducta es errónea y que si no cambia puede tener consecuencias en su futuro eterno. Así es que hay que decir las cosas como son, pero Dios da la manera y hay que hacerlo si Dios nos lo manda hacer. Y seguramente como cristianos tendremos que enfrentar estos momentos, si no es que ya hemos tenido esa experiencia, en hablar a otros. Puede ser alguien muy cercano a nosotros, incluso algún familiar, algún hermano en la fe. Pero el propósito es que estas actitudes equivocadas sean corregidas para que estén bien delante de Dios, como lo establece Dios en su palabra. Y no sé si has pensado en una situación así, ¿cómo conversar con estas personas con este tema? ¿Cómo decirlo? A lo mejor alguien se ha acercado a nosotros para reprendernos y yo te lo puedo decir por experiencia personal. No me gusta que me digan mis errores, aunque tienen razón las personas, pero siempre es una confrontación. Siempre es algo que nos entristece o que nos confronta y podemos aceptarlo o podemos reaccionar de otra manera, desentendiéndonos. Pero son situaciones que en el pueblo de Dios pues tenemos que estar alerta. Así es que no es un trabajo fácil el trabajo que Dios le da a una persona. Se llaman profetas y Dios siempre los ha utilizado desde el principio para hacerle ver a las personas o al pueblo cuando están en una situación de pecado, en un comportamiento equivocado. Y el único propósito de Dios es que haya arrepentimiento de esa situación, para que el corazón se vuelva a sus caminos, que eso es lo que Dios quiere de cada persona, que camine por el camino que Él ha dispuesto. Así es que, ¿por qué es necesario en ocasiones que otra persona nos confronte? Pues porque quien está en una situación así, muy probablemente tenga una venda en los ojos y no se dé cuenta. A veces pensamos, cuando vemos que una persona está en una situación equivocada, somos muy buenos para darnos cuenta y para decirlo. Pero cuando somos nosotros, a veces nos equivocamos y pensamos que si nosotros lo hacemos, está bien. Que mientras no se sepa y sea yo el que lo está haciendo, pues no hay problema. Que mientras no trascienda, mientras nadie me ha dicho nada, parece que está bien, o porque todos o muchos están en una situación así, puedo equivocarme y pensar que estoy en una situación que no causa problema, pero lo que tendría que preguntarme es qué dice Dios en su palabra y qué es lo que quiere para mi vida. Así es que escuchar a alguien que nos hace ver una situación mala en nuestra vida no es sencillo. Decirle esto a otra persona, menos, si no es que pues ya nos hemos metido en algún problema por hacerlo. Y lo que yo quiero es que escudriñemos la Escritura en algunas situaciones donde Dios usó a sus profetas
para confrontar a personas que estaban en pecado, en una situación incorrecta, para decirles que no estaba bien lo que estaban haciendo. Y la primera lectura que quisiera que revisáramos está en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Le voy a dar el contexto porque no vamos a leer todo, pero voy a hablar de Elí, el sacerdote de Israel que Dios había levantado en ese tiempo para servir al pueblo en la presentación de sus ofrendas. Yo quiero que usted piense el lugar de autoridad y de privilegio que tenía Elí como sacerdote del pueblo de Israel. Imagínese, representar al pueblo de Israel para ayudarle a presentar las ofrendas era una posición de bastante privilegio para este sacerdote. Y Elí tenía hijos que también eran sacerdotes, estaban llamados a ese servicio. Así es que el problema aquí en esta historia es que los hijos del sacerdote no estaban honrando a Dios en el servicio para el que fueron llamados. Entonces imagínese usted presentarse del sacerdote que tenía mucha autoridad y decirle que estaba mal lo que sus hijos estaban haciendo y que también él estaba mal por no reprender a sus hijos. Así es que voy a leer a partir del versículo 12 y también probablemente lo lea usted en la pantalla, primer libro de Samuel 2, a partir del 12. Y la escritura dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, y mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta, quiero resaltar la situación tan lamentable de los hijos del sacerdote y sacerdotes también, porque ya se habían confundido tanto que pensaban que las ofrendas del Señor les pertenecían a ellos. Pensaban que lo que el pueblo estaba levantando como una ofrenda grata a su Dios era su propiedad. Así es que mandaban al sirviente y pedían parte del animalito sacrificado para ellos. Y llegaban a extremos. Dice que algunas veces el sirviente se presentaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada, y esto era importante para el sacrificio, el que la grasa se quemara sobre el altar. Y dice que el sirviente exigía la carne cruda antes de que hubiese sido cocida para poder asarla, porque así les gustaba a los hijos del sacerdote. Entonces, si un hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieras, pero solo después de quemar la grasa, el sirviente de los hijos del sacerdote insistía: no, dámela ahora o la tomo por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Entonces, esa era la situación en ese momento en el templo del Señor con el sacerdocio, que los hijos de este sacerdote pues no estaban siendo reprendidos en esa actitud. Y también como padres hay responsabilidad. Esto es aplicable para usted y para mí, quienes nos llamamos cristianos o que hemos nacido de nuevo. Podemos ser muy buenos siervos de Dios y estar muy comprometidos con Él, pero también hay responsabilidad cuando nuestros hijos no están caminando por el camino que Dios tiene para ellos, y tenemos que hacerles ver esas actitudes. Yo sé que nuestro corazón se derrite por nuestros hijos y que los queremos tanto, pero por eso mismo, porque los amamos tanto, tenemos que confrontarlos cuando no están caminando en lo que Dios quiere para sus vidas.
Así es que el caso de los hijos del sacerdote ya era tal su egoísmo que decían: las ofrendas que trae el pueblo son para nosotros y no son para el Señor. Y qué terrible confusión podemos pensar que les sucedió en ese momento. Pero tú y yo también en este día nos presentamos delante del Señor en una reunión como estas para cantarle y para adorarle y para ofrecer de nuestro corazón esa ofrenda y esos sacrificios. Y por eso es que hoy no podemos confundirnos pensando que a alguien más le pertenece la gloria y la honra que le pertenece a Dios. Lo que tú y yo cantamos y lo que ofrendamos es para el Señor, para ningún hombre. Por eso es lamentable confundirnos, porque el que merece toda la honra, toda la gloria y toda nuestra alabanza y adoración es el Señor. Así es que por eso el protagonismo de cualquiera de nosotros el día de hoy es una situación similar de pensar que la ofrenda al Señor nos pertenece. Por eso estamos aquí para ofrecérsela. Y a veces somos como un buen árbitro. Mientras menos se note nuestro trabajo, mucho mejor, porque el enfoque es el Señor. Para Él es toda la gloria y toda la honra. Así es que esta narración nos dice que el sacerdote Elí es reprendido por un profeta del que ni su nombre se menciona. Hasta de eso le doy gracias a Dios, porque Él utiliza personas que ni siquiera es necesario que conozcamos su nombre, pero siempre ha habido profetas del Señor. Y lo podemos leer a partir del capítulo 2, versículo 27 de este primer libro de Samuel. Y dice el versículo 27: cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Entonces, este hombre primero era de Dios, obediente a Dios, y llevaba un mensaje de parte del Señor para esa situación. Y le dijo: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me revelé a tus antepasados, yo me mostré a ellos, yo me di a conocer a tus antepasados. Dios le está haciendo ver su favor para el pueblo. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que al final el sacerdocio tenía parte de las ofrendas, pero eso es la añadidura. No eran los dueños, pero Dios en su favor también los tenía considerados a la manera de Dios. Y pregunta a Dios en el versículo 29: entonces, ¿por qué menospreciaron mis sacrificios y ofrendas? Y le dice al sacerdote: ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo de Israel. Y qué difícil es entonces a veces cuando tenemos que decirle, aunque sea nuestro propio hijo, que tiene que caminar por los caminos del Señor, que no es correcto lo que está haciendo. Yo creo que no le estoy hablando de cosas que no conozcamos. Seguramente lo que Dios está haciendo ahora es afirmar la responsabilidad que tenemos para que nosotros y nuestra casa le obedezcamos y cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces aquí Dios utilizó a un profeta anónimo, pero que se presentó de parte de Él y confrontó esta situación. Y ese es el primer pasaje de la Escritura que he leído. Y ahora voy a pasar a otra escritura que también está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Y también le voy a dar el contexto de lo que está sucediendo. El primer caso fue un profeta reprendiendo a un sacerdote de Dios. Este segundo caso es otro profeta, pero ahora está confrontando a un rey, al rey de Israel, al rey Saúl. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo en ese momento?
Bueno, pues que el hijo de Saúl había atacado a una guardia, a un puesto de los filisteos, a una guarnición, y entonces se empezó a generar un ambiente de guerra. Los filisteos se empezaron a preparar para atacar a los israelitas y los israelitas para defenderse, y había aires de guerra, se estaban preparando para pelear. Y a Saúl se le dio una instrucción de parte de Dios y le dijo: permanece en Gilgal. Pero los hombres de Saúl, del pueblo de Israel, tenían miedo para ir a la batalla, y como pasaban los días y no llegaba el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio a Dios, el rey Saúl se empezó a desesperar porque no llegaba el profeta, y veía en sus propias fuerzas, veía con sus propios ojos que los soldados comenzaban a desertarle, y yo creo que pensó que Dios se tardaba mucho, o los enviados de Dios se tardaban mucho, y dijo: pues yo voy a ofrecer la ofrenda, yo voy a ofrecer ese sacrificio a Dios. Y estaba en esas cuando en el versículo 10 del capítulo 13 del primer libro de Samuel nos narra que precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel el profeta, y Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y Saúl tenía un mandato de parte de Dios, aunque era el rey, también tenía que obedecerle a Dios, porque tenía que aprender obediencia y tenía que aprender a confiar en Dios. Y esto es muy aplicable para usted y para mí hoy en día, cuando estamos enfrentando una situación crítica en nuestras vidas y parece que Dios no se ha dado cuenta o que no ha respondido nuestras oraciones. Y tal vez en algún momento hemos pensado: Dios, ¿por qué te estás tardando tanto? No he podido vender lo que pienso vender para pagar mis deudas. No ha sucedido lo que espero. ¿En dónde estás, Señor? Si te tardas más, pues voy a contratar un crédito con el banco. Pensamos en resolver las cosas a nuestra manera porque tal vez se nos imagina que Dios se le olvidó o que se está tardando. Y esta era una situación parecida porque Saúl estaba enfrentando una crisis y dijo: pues yo lo voy a resolver. Y ¿sabes qué? Ninguna solución nuestra es buena si no está avalada por Dios. Y a veces Dios también nos quiere enseñar la espera y la obediencia. Yo no sé si lo que estoy diciendo aplica para una situación que tú estés enfrentando, pero si es el caso, yo quiero que pues podamos reflexionar en lo que le sucedió a Saúl, porque él se desesperó y él ofreció el sacrificio que puede parecer muy espiritual, pero no le correspondía hacer el sacrificio. Así es que el profeta lo tuvo que enfrentar y le dijo: «¡Qué tontería!», exclamó Samuel, «no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de tu Señor». Así es que en esta segunda narración de este pasaje de la Escritura podemos ver otra situación de pecado donde una autoridad está desobedeciendo a Dios y hay un profeta que es enviado para confrontarlo.
Y a mí me gustaría preguntarle a usted en esta tarde, ¿le gustaría ser profeta de parte de Dios para confrontar una situación que Dios le pida que lo haga? ¿Cree que sea sencillo hacer eso? Así como que por obedecer a Dios lo haríamos, pero como que nos dé mucho gusto, pues no creo, ¿verdad? Porque no es algo fácil de hacer. Entonces, ¿cuántas veces no le hemos dicho a Dios, ¿por qué te tardas? Como no llegas, pues mejor yo decido. No sea que se te olvide y entonces ¿quién ve por mí? Pero un hombre que tiene el corazón conforme a lo que Dios quiere, obedece, espera, confía en que Dios va a hacer su voluntad como lo ha prometido, como te lo ha mostrado a tu corazón. Si Dios ya te lo mostró, Él lo va a hacer. Eso no hay que dudarlo. Así es que ¿por qué precipitarse en decisiones que no van a ser una bendición y que además implica dejar de confiar en Dios? Y eso fue lo que se le reprochó al rey Saúl. Así es que en este caso fue Samuel el profeta. Entonces ya tenemos dos casos, un profeta anónimo, ahora tenemos el caso del profeta Samuel, y les voy a hablar de un tercer caso. Cuando otro rey de Israel es reprendido. ¿Sabe por qué? Porque estaba en una situación terrible de pecado. Le voy a decir cuáles son los dos pecados que estaba viviendo: adulterio y era homicida. Son dos pecados que desafortunadamente son el pan de cada día de este mundo en el que vivimos. Usted nada más lea cualquier nota en el periódico o voltee para un lado y para otro y va a ver que son el pan de cada día. Y parece que nos estamos acostumbrando a ello. Aún como cristianos parece que eso puede ser normal, pero no está así en el plan de Dios. Así es que este profeta, tercer profeta del que le voy a hablar, se llama Natán. Y este profeta tuvo que confrontar al rey David, porque aunque era rey, estaba viviendo una situación que no estaba bien delante de Dios. Muy probablemente usted conozca la historia, yo voy a hacer mención de ella, pero Dios le dio una manera muy especial a este profeta para hablarle al rey, porque a veces habemos unos que nos cerramos a escuchar la verdad y nos defendemos y ponemos un escudo y ya no nos dejamos que nos reprendan cuando hay razón para hacerlo. Así es que Dios le dio una manera a este profeta, a Natán, y se presentó delante del rey, le pidió audiencia y le dijo: rey, te quiero comentar de una situación que sucedió para que tú juzgues. Y el rey le dijo: a ver, dime qué pasó. Y este profeta Natán le dijo: es que había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El que era rico tenía muchas ovejas y ganado, y el que era pobre no tenía nada más que una sola ovejita que había comprado. Y este hombre pobre crió a esa oveja, creció junto con sus hijos, le daban de comer del mismo plato y bebía del mismo vaso, y la trataba prácticamente como si fuera su hija. Pero cierto día llegó una visita a casa del hombre rico, y entonces, en lugar de matar uno de sus muchos animalitos para ofrecerle comida a su invitado, mató la oveja del hombre pobre, la única que tenía, y la preparó para su invitado. Y entonces podemos leer en el libro de Samuel que el rey David se puso fúrico cuando le contaron esta historia. Y esto es algo que nos demuestra a usted y a mí que cuando vivimos en una situación de pecado estamos ciegos. Por eso Dios manda a otra persona que nos acuda, porque la historia hablaba del rey David, el profeta le estaba hablando de su propia historia, y David ni siquiera se había dado cuenta. Y dice el versículo 5 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel:
que David se puso furioso, dice esta versión de la Biblia. Entonces David se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Se estaba decretando él mismo la pena de muerte. Claro que ya cuando se dio cuenta ha de haber dicho: bueno, no es para tanto, ¿verdad? Tratándose del rey, pues hay cierto chance, pero yo creo que tuvo que rectificar esta sentencia. Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Así es que no hay personas que por la jerarquía que tengan puedan darse el lujo de decir que hay un chance para ellos o no. Yo me acuerdo cuando en la primaria nos reprobaron 5, reprobamos el examen. Y me acuerdo que mi amigo Toño decía que el regaño que le dieron sus papás era injusto, porque yo tenía un 5 que llenaba toda la hoja y él tenía un 5 chiquito. Y les decía a sus papás: es que es un 5 chiquito. Éramos unos niños y pensaba él que por ser un 5 chiquito era algo menor, pero de que estábamos reprobados, estábamos reprobados. Y en este caso era el rey que dijo: ¿quién hizo semejante barbaridad? Es digno de muerte. Y pobre profeta Natán ha de haber pensado: ay, rey, no te vayas a morder la lengua. Y dijo David: debe reparar el daño, dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Qué fácil es reprender a otro, ¿verdad? Eso es fácil. La sorpresa es cuando estamos hablando de una actitud de nosotros mismos. Entonces Natán, el profeta, le dijo a David: tú eres ese hombre. Y yo digo: gracias a Dios por los hombres que Él utiliza, porque Él los respalda. Porque como era el rey, si quería, lo mandaba a matar en ese momento. Pero le dijo el profeta: tú eres ese hombre, y el Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Le había dado todas las bendiciones a David. ¿Por qué tenía que pecar? Y tal vez ahora este mismo Dios, el único verdadero, nos dice a ti y a mí: yo te di a mi único hijo para que pagara con su sangre tu pecado. Era rico y el otro, el que era rico tenía mucho, y el que era pobre, una sola ovejita. Le había comprado, le daban de comer del mismo vaso, prácticamente como si fuera, pero cierto, una visita a casa del hombre, y entonces sus muchos animalitos, ofrecerle comida, la única que tenía, y la preparó. Y el libro de Samuel, que es fúrico, algo que nos demuestra que cuando vivimos pecado estamos ciegos, una que nos acuda. Hablaba del rey David, hablando de su propia historia, y David ni siquiera se había dado. Y dice el versículo 5 del segundo libro de Samuel, que David se puso, versión de la Biblia, puso furioso y dijo: como que el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante muerte. Se estaba decretando él. Se dio cuenta, ha de haber dicho: bueno, tratándose del... ay, sí, pero yo creo que sentencia que haga semejante muerte. Personas que vengan puedan darse el lujo de decir. Yo me acuerdo, reprobaron 5, reprobamos el examen. Decía que el regaño que le dieron sus papás era injusto. Yo tenía un 5 y él tenía un 5 chiquito. Y les decía a sus papás: es que eso... pensaba él que algo menor, pero de que estábamos reprobados. Y en este caso era el rey que dijo: ¿quién hizo ese signo de muerte? El profeta Natán ha de haber pensado morder la lengua. Y dijo: el daño, 4 ovejas por la que le robó, haber tenido compasión a otro, ¿verdad? Eso es fácil. La sorpresa es cuando estamos hablando de una... El profeta le dijo a David: tú, digo, gracias a Dios por los que él utiliza, porque él, si quería, lo mandaba.
Pero le eres ese hombre y el Señor, yo te ungí, Saúl, te di sus esposas, reinos de Israel, y si no hubiera sido su mucho más. Bendiciones a David, porque Itálico verdadero nos dice a ti y a mí, yo te di para que por amor a ti lo hice. Estoy seguro que si hubieras negado por acción de pecado, bueno, y que a veces parece que y andamos haciendo lo que no. Y el profeta David, ¿por qué entonces el Señor es horrible? Pues litita con la espada y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu espada, porque me has despreciado para que sea. Tú lo hiciste en sé que esto suceda, había vista de todo. Así es que hay una lo que en oculto de conocimiento, lo estoy parafraseando. Todo lo que sea evidenciado. A veces se equivoca y se engaña mientras nadie sepa, mientras los pocos que lo saben, pues puedo seguir al Señor, no hay que no haya que ser evidente. ¿Qué harías? ¿No haríamos algo indebido? En media hora, ¿a poco lo haría por el puro miedo? Decías, no, pues hacer por amar a Dios, ¿no? Pero el pecado no es que nadie se va a dar, nos engaña. Como si se nos omnipresente, estoy pecando, Dios se nos. Así es que, pues trató de cubrir la evidencia de lo que había sucedido. Y un tribunal humano, pues David le hubiera dicho, a ver, tráeme a ver dónde está, ya las desaposo que me acuse. Pero Dios no puede ser burlado, por eso lo que mejor nos. Este es tercer. Y Dios siguió utilizando profetas, no digamos, pero utilizó al profeta Elías, al rey Acab, porque era un rey de un señor que se llama matar y se quedó con sus. Ha de ver, pero había chance. Al profeta Elías y lo utilizó a este varón. Y yo me imagino que no debe ser de una tarea fácil para el. Por eso le vuelvo que si le Dios, ¿para qué lo? Porque tenemos algunas plazas. Un módulo en el patio. Después de la reunión usted quiere aplicar. Hay rechazo, y pues de vacaciones. Usted hacer estas cosas. Los profetas estaban tan con que enfrentar este ejemplo y él mejor se fue para el otro lado. Aquí corrió y se fue para prendió y le dijo para que le hicieras ver pecado, que el pueblo se arrepintió porque a través de Dios que estaban en una situación a ser destruidos, porque la misericordia. Y cuando Abraham le ¿y qué si hay 50 y Gomorra? Tú no los vas a perder. ¿Y qué si hay 40? Porque con Dios, cuando hay un arrepentimiento, da la oportunidad para reprenda, porque la necesidad de arrepentirnos, ¿verdad? Ser a Dios. Nínive se arrepintió, pero nadie perecieron en su. Otro profeta, hijo de murió, dejó aconsejar mal por sus consejeros y empezó. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, se puso delante del pueblo. ¿Por qué desobedientes? Piden su propia prosperidad. Ustedes han abandonado al Señor, abandonado a ustedes. Los líderes tramaron hasta el mismo que lo mataran a pedradas. Templo. Ustedes animando para hacer. Lo mataron a pedradas, endurecieron el corazón que les hiciera ver. Y al sacerdote que tanto los había guiado, dice, matando a su hijo. Las palabras de Zacarías al el Señor vea lo que ellos hacen. Eso fue lo que dijo Zacarías. Pero él obedeció a Dios. ¿Cuántos pasajes de la Biblia han hablado de porque a Dios le interesa que usted y yo, llamados a la seamos que yo soy santo, dice el. Y a lo mejor alguno de al Señor, ¿cómo voy a ser santo? Los errores que cometo. Pero Dios sabe que podemos ser, no va a ponernos algo que no sepa que lo exigirnos más de lo que no podemos. Va a poner una prueba mayor. Santos está llamada anterior que hoy es un motivo porque para que Jesucristo venga por su. ¿Y a poco cree que por una iglesia que ya se acostumbró? Porque diga, bueno, como es mi hijo, es mi hijo. O que porque diga nada. Dios hoy nos está exhortando para que seamos iglesia aquí, para que aprendamos otros. Jesucristo le hizo ver al pueblo Jerusalén, los profetas que te son enviados. El perfil de un político. Ese es un político que te quiere escuchar. Un profeta tiene que decir que pues, nada popular. No guste, lo tiene Jesucristo a sus discípulos cuando cielos empezó
en el templo. Espíritu Santo, Pedro sanó y lo hizo Nara. Y fue sanarlo, pero en camino de Dios, porque lo llevó al templo y de testimonio de lo que Dios había. Y todo el mundo, el milagro, pero era el por nuestro pecado. Y Pedro les dijo a todos los que por la fe en el nombre fue sanado, que él antes era la fe en el nombre de Jesús propios ojos. Yo entiendo lo que ustedes a Jesús, hecho en ignorancia, cumpliendo lo que lo cerca del Mesías que tenemos. En el versículo 19, viendo, a mí ojalá podamos apropiar. Y Pedro les dice: ahora pues, de sus pecados y vuestros pecados sean de la presencia del Señor, refrigerio de Jesús, el designado para ustedes. ¿Y cuántas veces no clamamos, muévete en medio de nosotros? Que la presencia del Señor vendrán tiempos de nosotros y hemos decidido honrar. La presencia del Señor vendrán tiempos, se enviará nuevamente a Jesús designado para ustedes. Que tenemos hoy, ir por su iglesia y yo tenemos que ser parte de Dios. Permanecer en el cielo de la restauración final, así como Dios lo prometió hace mucho tiempo mediante sus. Moisés dijo de ustedes, como yo, entre su propio, con atención todo lo que. Luego Moisés dijo: escucha a ese profeta, será excluido del pueblo de Samuel. Cada profeta sucede hoy en día. Son los hijos de esos profetas, el pacto que Dios les prometió. Pues todas las familias por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó, Jesús lo envió primero a él para bendecirlos. Uno se aparte de sus. De Dios se extendió a los gentiles, a mí, hasta el día de hoy. Así es que por ese, en una manera muy particular, a usted que nos visita usted que fue invitado, aceptó venir a escuchar una conferencia como esta, y tal vez le pediré en su lugar, porque continuar no estamos terminando. Personas que están aquí por la primera, y yo quisiera cosas. Sin Dios es un pecado, y que hoy tenemos la oportunidad que Jesucristo precio por el pecado del hombre y su pecado, reconocer el sacrificio de ahora, ir a usted, empezar a caminar en la voluntad de vida. Esta invitación a usted que está aquí, y quiero pedirle si usted pagó y que ahora tiene un mejor propósito. Así es que yo quiero hacerles invitación. Llego aquí por una invitación a un plan de Dios, el que usted escuchara, el que usted fuera a lo que hoy se ha compartido. Yo quisiera invitarle, tome esa decisión, poner a Jesucristo como el Señor de su vida. Si Dios le está hablando, póngase de pie, por favor, y en su lugar. No lo piense dos veces. Muchas gracias por gracias a las personas que se arriba en el. Yo quiero pedirles, estoy hablando para que usted pueda reconocer y saber que el título para usted, pero es necesario lo reconozca así. No se fije en los demás, lo que vamos a decir, no vamos. Es un plan, esto es entre Dios y usted. Así es que voy a dar, es un momento muy importante. Gracias a usted, abajo del mezanín, Dios, y gracias de este lado. Estás ahí en tu lugar luchando contra, ¿entiende? El Santo de Dios está hablando a tu corazón para que tomes esta. Gracias aquí por están haciendo. Y quiero hacer quienes se han puesto de pie. Solo quiero guiar para que usted reconozca a Jesucristo como el Señor de su vida, que reconozca a Dios, pero que ha dispuesto a obedecerle a Dios en lo que Él quiere para su vida. Es que yo voy a pedirle a usted que las palabras que yo voy a decir y todos los demás que nos, pues yo les pido que estas palabras y que por Señor, en esta tarde, que soy un pecador, que mi vida sin ti, vida te ha sido. Esta tarde yo recibo al Señor de mi vida, lo reconozco como el único Dios. Y entregó su vida por sangre, pagó mi pecado, y que por eso la está pagando. Es que hacer palabras muy simples lo toma en cuenta. Y yo pie, Señor, te quiero dar gracias a las personas que tuvo para ponerse de pie como el Señor de su vida. Vamos a bendecirles en esta tarde. Dios vuelve a los vida en todo para obedecerte, Señor, por sus vidas. En nombre de Jesús. Queremos felicitarles también porque nos da gusto. Usted que hizo esta no se siente, es el principio. Con Dios no quiere decir suelto, que su vida es color. Va a seguir en frente difíciles, pero ahora es difícil lugar a Dios.
y le guíe en lo que... Así es que queremos darle al lugar aquí a los servidores y queremos para que le aconseje dónde puede asistir, lo que Dios quiere para su vida, pedirle que usted y la persona salga de su lugar y va algo importante que decirles. Nosotros les vamos a para felicitar en lo que ellos van saliendo, para que no que debemos tener. Dios dice, carta a los romanos
el capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y pues con esa palabra termino el mensaje. Gracias por su atención. Permanezca en su lugar, todavía falta algo. Kerry, por favor, sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Dios le bendiga.